Antes de iniciar, igual que como les comentaba a sus colegas de la mañana, el paraquat o gramoxone literalmente es un tóxico, es un químico en todo caso, que se ha venido usando bastante a nivel mundial en la década del 80, 90. Pero fue justamente, miren, que ni yo estaba vivo en esa década, en los 80, que empezó a morir gente. Y como moría tanta gente por intoxicaciones, primero lo que hicieron era que los agricultores, que son los que más usan, porque es como un insecticida, plaguicida, ya no lo usen o lo usen cubiertos. Entonces disminuyó la cantidad de mortalidad, pero seguía habiendo mortalidad y era alta. Varios países como Estados Unidos, Suecia, Japón, Corea del Sur y demás lo han prohibido. Actualmente está proscrito, o sea, nadie puede meter. Si bien es un buen plaguicida, porque destruye todas las plantas que están alrededor, digamos, de los cultivos y demás, pero es muy tóxico. Pero en Bolivia, como ustedes saben, nunca tenemos una buena ley, entonces, basados en eso, es de que no existe una ley en contra de ello y se sigue usando. Y si han rotado ustedes en el Chapare, me acuerdo que algunos de ustedes me dijo que habían rotado en el Chapare, su internado y demás, o han trabajado, en ese lado no existe. No existe una normativa que diga que no se usa. Así que hoy en día en Bolivia seguimos teniendo intoxicación aguda por paraquat. Entonces el paraquat junto al diquat, que son dos herbicidas, se siguen usando al día de hoy. ¿Qué cosas tiene de interesante? ¿Se acuerdan de que ayer habíamos hablado del organofosforado? El organofosforado eh, no tiene este hecho de ser inoloro, tiene un olor fuerte, ¿se acuerdan? Eso es su característica. En cambio del paraquat y el diquat no tienen olor, literalmente no tienen ningún tipo de olor. Y algo bueno que le han puesto los que han creado este tóxico, este químico, si quieren, es de que si ya que no tiene olor, pero por lo menos para que no nos metamos digamos, en un problema grande, eh, quema. Es como un ácido, literalmente. Si han visto ustedes, y ahorita vamos a fotos y todo, van a ver que quema al grado de que te das cuenta cuando alguien ha querido suicidarse tomando el paraquat o el diquat. ¿Por qué? Porque literalmente sus labios están todo quemados, su lengua, sus encías, sangre por parte de la nariz, de su mucosa, de la mucosa de los ojos. O sea, es algo que tienen que ustedes tomar muy, pero muy en cuenta en ese tenor. El paraquat entonces viene de forma líquida, son herbicidas, ¿ya? Y de los dos, tanto paraquat como diquat, el paraquat es el que llega a Bolivia, el diquat no llega, ¿por qué? Porque no hay muchas hierbas acuáticas que tengamos que destruir aquí en nuestro medio, entonces por eso es de que no llega el diquat. El diquat es un herbicida para hierbas acuáticas, entonces no hay mucho. Paraquat sí. Como pueden ver, ¿cómo se podría decir? Es un químico sintetizado en el 1882, pero recién desde el 55 se empezó a usar, ¿ya? Ahora, empezaron a morir gente, les decía, y se empezó a quitar en muchos países, tanto así como pueden ver, miren que la mortalidad ronda entre el 4% y el 50%, es alta la mortalidad. Por eso es que se lo quitó de varios países del mundo, ¿ya? Para que ustedes me entiendan, se los voy a mencionar de esta manera. Cuando nosotros trabajamos en el Viedma entre el 13 y el 20, más o menos. Entonces, en esas épocas no había tampoco, había segundos niveles, pero no había médicos internistas durante la totalidad. En ese tenor, entonces, si bien había internistas solo en el tercer nivel, es por eso que todo llegaba al Viedma. Ya, eso quiero que me entiendan bien claro. ¿Cuántos intoxicados por gramoxone, por paraquat había en lo que era el Viedma en esas épocas? Que solo el Viedma llevaba a todos esos pacientes. Había una totalidad de más o menos 20 pacientes por semana, 15 a 20 pacientes por semana, o sea, era alto, ¿ya? Y por mes íbamos a tener 50 por lo menos, 40, el mínimo que llegaban. Pues casi un paciente por día te llegaba al Viedma, siempre. No es que haya bajado la cantidad, y eso es como les decía ayer, es un falso engaño que estamos teniendo todos, ¿no? Porque cualquiera ahorita que haya hecho en el Vietnam me va a decir, no, pero no llega tanto como usted dice. Claro, no es que no llegue ahora, no es que ya no haya esa patología, esa intoxicación, sino que como hay tantos segundos niveles que se han abierto, mismo vía tunar y demás, se lo están absorbiendo por lógica al resto de
pacientes que estaban por todo lado del Chapare y ya no llegan. Y les voy a dar un tip más que está ocurriendo hoy en día. Literalmente no llegan por lo siguiente. Imagínense un caso del día de ayer. Intoxicación por órgano fosforado. En el caso de la intoxicación por órgano fosforado, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La intoxicación por órgano fosforado, viene el paciente totalmente intoxicado, está grave, hasta lo intubo y todo el show, y yo llamo al Viedma y les digo, ese es un paciente crítico. ¿Qué va a hacer el Viedma? Me va a aceptar ese rato, ¿no ve? Versus que me llegue un paciente intoxicado por órgano fosforado, pero es leve, solo ha tomado un sorbito, digamos. Entonces sí, el olor y la ha quemado un poco, le ha molestado la garganta y demás, y obviamente no lo voy a referir o no me van a aceptar la referencia. Pero tomando en cuenta ese ejemplo que les acabo de dar, en lo que se refiere al paraquat o gramoxone, quiero que se acuerden lo siguiente, es al revés. Si yo estuviera ahorita en el viernes y ustedes me llaman de provincia y me dicen, doctor, tengo un paciente crítico que ha tomado paraquat, yo les voy a decir, bueno, se lo quedan. ¿Por qué? Porque se va a morir. ¿Cuál es la importancia de que muera aquí o muera allá? Y no es a la mala, es, aunque suene antiético, pero está así en los protocolos colombianos que son los más estandarizados a nivel mundial en Paraguat. ¿Qué paciente aceptaría el bien en todo caso? Al revés de lo anterior, va a aceptarse solo los leve moderados. ¿Se entiende? No te va a aceptar literalmente aquellos que hayan tomado en gran cantidad Paraquat. ¿Por qué? Porque se va a morir. No hay nada que yo le haga para que viva. ¿Se entiende? Entonces, es totalmente la inversa de los tóxicos de ayer, lo que es el paraquat como tal. Desde el marco de toxicocinética, quiero que se entienda lo siguiente. Cuando se buscó una clasificación para el paraquat, por años y años no se sabía cómo dividirlo, entonces se puso, lo haremos, al principio dijeron por clínica y demás, y al final se quedó en algo bien interesante para que se den cuenta ustedes, los colombianos lo han dividido así. Si se ubican esta tapita de aquí, a ver si los voy a rayar. Como esta tapa de aquí es como la tapa de la Coca-Cola, ¿no? Literalmente una tapita. Estas tapas, más o menos, si tú le echas agua o líquido, entra 5 ml, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo clasificaron los colombianos? Ya, pues, de manera bien sencilla y así lo estamos usando en todo el mundo. Cuando un paciente te indica, o el que está, le ha visto tomar, te indica que ha tomado más o menos 5 ml, que sería más o menos una tapa, es un paciente salvable. Ese puedes mandarlo al bien, para que tenga todas las interconsultas, se le realice todo y va a estar bien. Cuando tome dos tapas, o sea, 10 ml o un poquito más, literalmente podrías intentar, no les digo que lo van a aceptar, podrías intentar. Yo mismo estudiando en el Viedma, podría aceptarles, pero bajo el tenor de que tal vez si se complique y se muera. Tres tapas o más, por lógica yo mismo les rechazaría, porque les diría lo mismo. Literal, el paciente va a fallecer, no va a vivir. Haga lo que haga, no vivirá por nada. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Ahora me van a entender, vamos a ir llevando esta parte. Lo primero que hay que entender es de que el paraquat cuando entra al estómago, en las primeras 2 horas que esté ahí, ya se está absorbiendo. Entonces, si ustedes quieren hacer algo rápido, sería hacerlo ese rato. Entre las primeras 2 horas que haya consumido, literalmente hay que pasarle carbón activado. Y hacer el recambio del carbón activado, dice la literatura, cada 4 horas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les mostré? Yo lo hago en paraquat o en gramoxone, lo hago cada hora, con la cantidad que encuentres, porque saben que aquí lo ideal hubiera sido de que pueda darle, al menos para el gramoxone, la cantidad adecuada. ¿Se acuerdan lo que hemos calculado ayer? De 200 y tantos comprimidos molidos. No hay eso. Entonces, como no hay, ni modo. Con lo que se tenga, hay que hacer recambios constantes, sacar la mayor cantidad de gramosones. ¿Por qué 2 horas? Porque después de las 2 horas se va a pasar al intestino delgado y en las siguientes horas, en las siguientes 6 horas, perdón, se va a absorber en su totalidad. Ahora, tomando en cuenta ese gran detalle, hay que tomar en cuenta que su vida media de eliminación es 84 horas, primer dato. Ayer se acuerdan que les decía que el órgano fosforado, no nos conviene tener intoxicados por órgano fosforado en pacientes obesos. ¿Por qué? Porque se va justamente al total de la grasa. Como se va al total de la grasa, entonces en el obeso el 30% del órgano fosforado se esconde ahí. Va a haber una segunda ola. En cambio,
en el paciente, en este con gramoxone, el que no te conviene tenerlo no es obeso, sino es fisicoculturistas, fitness. ¿Por qué? Porque el gramoxone se esconde en el músculo esquelético. Y hay una segunda ola también. Entonces vean que cómo de interesante es la toxicología, que hay tóxicos que se esconden en grasa y tóxicos que se esconden en músculo esquelético. Entonces, aquí vamos a dibujar un poquito tricompartimental. Dice que tricompartimental hace referencia a lo siguiente. Cuando el gramoxone pasa del estómago, que ya está absorbiendo mínima cantidad, se dice que el 5% se absorbe en el estómago. La mayor cantidad se absorbe en el duodeno. Entonces, tomemos en cuenta eso. Estómago, duodeno, se absorbe. ¿Ya? Entonces, de lo que se absorbe del estómago va a pasar al tricompartimental. ¿Qué es tricompartimental? Corazón, hígado y riñón. Eso es tricompartimental. ¿Ya? Ahora, ¿qué lesiones va a generar? Primera lesión, una lesión directa. Como ácido, lo va a quemar en cada uno de esos órganos. ¿Ya? Segunda lesión, altera el sistema redox, reducción oxidación. O sea, que ya no va a haber literalmente, o sea, se va a consumir el oxígeno. ¿Por qué? Porque también va a frenar al ciclo de Krebs, porque va a haber ciclo de la urea, no va a haber ATP, todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan de críticos? No va a haber ATP, no va a haber sistema de reducción-oxidación, todo eso se frena. Tercero, si se acuerdan, esta molécula de aquí que se lo estoy escribiendo, el NADP, se convierte en el ciclo de Krebs en el NADPH. ¿Y qué es este pH? O sea, esta H. Ese H hace referencia a hidrogeniones, o sea, captura, es un sistema tampón, se anula justamente como tercera alteración que genera el gramoxone o el paraquat. Cuarto, la cuarta cosa que va a generar el gramoxone paraquat es lo siguiente, y es bien interesante. El paraquat como tal, cuando ya está dentro del órgano, empieza a hacer todas estas alteraciones, ¿ya? Pero solito se va a inactivar, solito. Es una molécula bien interesante. Se inactiva, ¿saben en cuánto tiempo? En 2 horas. Se inactiva, porque se lo ha consumido todo el oxígeno. O sea, en otras palabras, es como si fuera un ser viviente. Yo siempre cuando enseño esta clase les digo, el paraquat es lo más cercano a una bacteria o un virus, porque siendo un tóxico, una molécula química, va a decir que tiene vida, porque se inactiva. ¿Por qué? Porque se acaba el oxígeno, ¿se entiende? Y solito se va a volver a activar. ¿Cómo? Es tan inteligente, por decirlo de una manera, esta molécula, que se va a ir ¿a dónde? Hacia los pulmones. Se va a ir hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque sabe que en los pulmones hay oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, vean la importancia que tiene este hecho. Solito, sin que nadie le diga nada, el paraquat se va a los pulmones y sabe que en ellos va a haber oxígeno, ¿no? Es por eso que aquí está proscrito el que ustedes le den oxígeno. No tendrían por qué darle oxígeno a este paciente. Y estos pacientes, por lógica, como el paraquat ha llegado al pulmón, ¿qué va a hacer? Otra vez alteración 1, alteración 2, alteración 3. Con esas 3 alteraciones ha destruido neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Al destruir neumocitos tipo 1, ¿qué ha generado? Que ya no haya la absorción de oxígeno, justamente, ¿no? ¿Ves? El oxígeno, porque es viva la molécula, se dan cuenta. Hace que el oxígeno como que se retenga ahí en el alveolo, se están dando cuenta, ¿no? Por un lado. CO2 no está saliendo, es lo malo, yo me estoy quedando con mi CO2 dentro de mi cuerpo. Segundo, destruye a los neumocitos tipo 2, ya no va a haber surfactante, se fibrosa el alveolo y no hay dónde se vaya ese oxígeno, se va a seguir quedando ese oxígeno dentro del alveolo. Entonces se lo está consumiendo desde ahí. Por eso se queda a vivir en el pulmón y lo sigue destruyendo desde adentro. ¿Se entiende? Es por eso que estos pacientes empiezan a saturar bajo, 60, 50, 40. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo obvio. Satura baja, van a decir, pónganle oxígeno. Cualquiera diría eso, pero estarían haciendo algo que es ilegal. ¿Se entiende? Tengan mucho cuidado en ese detalle. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso de poder, como les explico, generar, darle oxígeno porque se van a asustar o porque el paciente va a estar respirando mal con Disney, te va a decir, por favor, denme oxígeno, me estoy muriendo y todo. Hasta la familia te va a reñir, ¿no? Te va a decir, ¿por qué no le dan oxígeno? Está saturando bajo, cualquiera se daría cuenta.
¿Se entiende? Pero llegado el momento, tú le pones oxígeno y te pueden demandar, porque tú lo vas a acelerar su muerte. ¿Se entiende? No se pone oxígeno. ¿Por qué eso es que no se pone? Porque ustedes lo van a volver a activar lo que viene a ser, lo que viene a ser justamente el paraquat inactivado, lo van a volver a activar y va a destruir justamente neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Entonces, tomen siempre en consideración ese gran detalle. No es nomás a veces atacar sin saber a lo básico, ¿no? Es como cuando les digo el DRSP, ¿se acuerdan? Que todo el mundo ataca al paro. Lo mismo, o sea, aquí están queriendo atacar a la clínica, no. Aquí hay que entender siempre la fisiopatología y saber qué darle. Y el saber qué darle, si se ponen a pensar, ¿qué le voy a dar? Se está muriendo. Déjenle que tome solo el FIO2 del 21%. Lo que yo hago en la vida real. Llega el paciente, les digo, aíslenlo en una sala. No es porque sea contagioso, sino porque en la sala va a estar solito. Entonces va a estar con FIO2 al 21. ¿Se entiende, no? Entonces no voy a ponerle oxígeno, ni puntas nasales, nada. Solito va a estar ahí. Y cuando yo mismo entre, voy a entrar yo, no voy a meter al estudiante, al interno, al residente, a ustedes, a todo el mundo, no. Se lo van a consumir el oxígeno del paciente. Entonces les digo, no, mantengan cerrada la puerta, que esté consumiendo solo el oxígeno medio ambiente nada más y va a estar más tranquilo, aunque no crean. Acto seguido le voy a dar algo que disminuya el proceso inflamatorio, que es lo que le está matando, ¿no? Que vendría a ser en este caso lo que siempre les digo, solución de Marit, ¿ya? Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, doctores, esto es lo que se llama tipo tricompartimental. Va primero al corazón, hígado y riñones. Pero por lógica, haciendo las tres cosas que les he comentado al inicio, destruye el corazón, destruye el hígado y destruye los riñones. Por eso es que mientras más cantidad sea la que haya consumido de paraquat, más seguro que se va a morir tu paciente. Y pues cuando a veces me dicen, se ha tomado toda una taza o todo un vaso o toda una botella, tomada de pelo, porque si te quema, por más estado etílico que yo esté, me va a quemar, lo voy a escupir, no, apenas una gota va a llegar a mi lengua y lo voy a botar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, otra cosa es que los familiares, los que le han visto, no han visto que lo he hecho caer. Pues, digamos, la botella se habrá vaciado en el suelo, el vaso también, ¿me entienden? Es inaudito que alguien de ustedes me crea de que yo me he tomado toda una taza que son 300 ml, yo no me lo voy a tomar, ¿me entiendes? Es algo irrisorio, inclusive cuando me dicen, se ha tomado 500 ml, ya estaría muerto. Entonces, no, lo único que ha hecho es tomarse 2, 3 sorbos, ¿no? Entonces hay que tratar de cuantificar justamente en ml para saber qué hacer con ese paciente. Y ahí está justamente hablando de eso, ¿no? En la parte renal, no solo por el daño renal directo que va a tener en el tricompartimental, sino también por el grado de destrucción celular que va a haber, le va a dar rabdomiólisis, por lo que entonces va a disparar su CKNAC o su CKM, ¿se acuerdan? Entonces, eso es obvio. Las dosis tóxicas, aquí está justamente lo que les decía, ¿no? Menor a 7 ml, o sea, una tapita. ¿Qué va a tener? Síntomas gastrointestinales, respiratorios, alteración renal, alteración hepática. Cuando tome 2 tapitas hasta 15 ml, insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, falla renal. 3 tapitas o más, literalmente es mortal. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que entra el tóxico. Ahora, pregunta del millón, ¿le lavaría? Primero, ¿le vaciaría el estómago? Sería sacrilegio. No